Iniciaría, señor comisionado, haciendo la definición, ya que tanto le gustan las definiciones, de virrey, porque usted ha dicho que yo he utilizado un término peyorativo. El virrey es la figura administrativa que responde a gobernar en representación de la corona. No es despectivo y además, por cierto, el nombre no se lo puse yo, se lo pusieron los michoacanos. Y viene a colación esto porque me parece interesante hablar de lo que ya ha hablado el senador del PRI en su pregunta anterior al respecto del motivo real de su intervención y de lo que ha dicho el diputado Fernando Doval sobre la constitucionalidad o no de su mandato. Se ha dado a conocer, inclusive este mismo ha dicho en entrevista en algunos medios, específicamente con Carmen Aristegui, que su nombramiento será vigente hasta que, y si no me equivoco, trataré de señalar exactamente lo que dijo, hasta que su presencia no podría ser retirada, hasta que las instituciones locales tengan la fortaleza para seguir haciendo este trabajo. Inclusive su nombramiento, que curiosamente es publicado el acuerdo de la creación de la comisión, pero no el acuerdo anterior que le da base, nos hace llegar a la pregunta de ¿cuáles son las fortalezas que usted cree que debe de adquirir la autoridad estatal? ¿Y qué respeto entonces da la autoridad estatal? Su presencia. Quiere decir entonces que su sola presencia determina que el gobernador y el Congreso y el Poder Judicial de Michoacán no tienen las fortalezas suficientes que deben de tener. Existen inclusive diversas voces en la comunidad que usted ha tomado acciones que han beneficiado a la delincuencia organizada y eliminado la única medida que les ha permitido hacer frente, como son las autodefensas, y a mí me gustaría saber qué es lo que usted opina de esas opiniones, insisto que no son mías, sino de los michoacanos. Igualmente, sobre el problema sistemático, el comisionado Castillo ha señalado que se trata de un problema focalizado. Yo la verdad estoy muy confundida porque mientras él ha hablado de la importancia que tiene Apatzingán en el tema de la distribución del crimen organizado en Michoacán, ha dicho que, bueno, pues la violencia está solamente en 3 municipios de Michoacán y que, bueno, que como consecuencia no es un problema sistémico. Le recordaría que el propio, como una analogía, el propio procurador Murillo Cabrán dijo que Iguala no era México y entonces tenemos todas estas manifestaciones donde la gente está indignada por el caso de Ayotzinapa. Y entonces, dicho eso, señor comisionado, a mí me gustaría saber, pues, qué constituiría un problema sistémico según su real entender de la violencia en Michoacán, que es lo que podríamos considerar como un verdadero problema sistémico para poder atender en el Estado que usted ahora no sabemos si representa, domina, controla o qué hace. Y sobre todo, ¿qué tendrá que suceder entonces si no hay un problema sistémico en Michoacán para que usted lo tome con seriedad y entonces pueda pensar que hay un problema de fondo que atender en esta entidad que sufre los problemas muy profundos de la violencia? Igualmente, señor comisionado, a mí me gustaría, y trataré de terminar brevemente, señora presidenta, me gustaría hacerle la pregunta en el tema del doctor Mireles. El doctor Mireles, que por cierto fue detenido con una completa violación a los derechos humanos, no se le daba su medicamento, no se le dejó hablar con sus abogados, hubo maltrato, hubo violaciones a los derechos humanos, está incomunicado, como ya lo ha dicho un diputado del PAN aquí, y yo le pregunto con mucha claridad, y espero que con esa claridad, fuera de tecnicismos y de justificaciones, usted me pueda decir qué daño le hacía a Mireles. ¿Qué daño y qué representaba Mireles para usted y qué representaba Mireles como un problema para el gobierno que lo tienen que tratar como un delincuente de esta manera? Si hay cargos y si hay entonces delito que perseguir, como usted dijo, hay que aplicarle un debido proceso, pero no tratarlo como el peor criminal de los criminales, que así lo han tratado sin ninguna justificación, como por cierto también lo hicieron con los detenidos del 20 de noviembre a los que luego tuvieron que recular y dejar libres. Yo le preguntaría también,
en el marco de los señalamientos, y de verdad, señora presidenta, voy a terminar con estas dos preguntas. Primero, usted ha dicho que usted no ha ayudado a nadie. Hay el señalamiento de que los perdonados, al menos así se les llama en Michoacán, grupos del G250, del Viagra, del Americano, del Pitufo, que han sido perdonados y que han sido integrados o habían sido integrados a las autodefensas y a la misma policía estatal, bueno, pues que nos diga si existen o no existen los perdonados, porque entonces parece que los michoacanos y el imaginario colectivo está por encima de su conocimiento de lo que está haciendo en Michoacán. Y terminaría haciéndole dos preguntas muy específicas. ¿Cuál es la diferencia entre un conflicto social y un problema de seguridad pública? Porque usted dijo que el tema de Apatzingán respondía a un conflicto social, y entonces si ya no hay problemas de seguridad pública, ¿qué diablos hace usted en Michoacán? Y por último, ¿qué ha sucedido con el tema de una casa que se dice que usted renta en el lujoso Club de Golf de Tres Marías, donde ha habido un señalamiento, sí, termino con esto, donde ha habido un señalamiento de que usted despojó de esta casa a un empresario y que esa es la forma en la que usted ejerce la justicia en Michoacán? Muchas gracias. Bueno, son demasiadas preguntas, trataré de ser lo más concreto posible. ¿Qué sería para mí un problema sistémico? La ausencia de instituciones. Concretamente, yo pensaría instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública que tiene que ver con la parte del Estado de Derecho. En cuanto al mandato de nosotros sobre la constitucionalidad o no, yo más bien he preguntado o he devuelto la pregunta, díganme en qué elementos o en qué puntos es inconstitucional para hacer la afirmación. Digamos ahí el principio de que el que afirma está obligado a aprobar, porque lo único que yo les diría es que la comisión se convierte en un interlocutor con las dependencias federales y las secretarías locales, y prueba de ello es que si yo solicito la remoción de un delegado, yo tengo que platicar con el secretario de Estado, yo platico con el secretario de Gobernación. Los nombramientos a nivel local están expedidos por el gobernador en turno, se habla de cuáles son las fortalezas y nosotros única y exclusivamente fuimos a apoyar y con la idea de fortalecer, en este caso con la experiencia que teníamos de gente que tenía o tiene la experiencia a nivel federal en estados más complejos, en estados que han vivido una situación de violencia vamos, un poco más ríspida. En el tema de Apatzingán, vuelvo exactamente a lo mismo. La cuestión de Apatzingán, y aquí me voy a ir al tema de los perdonados, es que el comisionado no tiene absolutamente nada que ver con esto. ¿Qué fue lo que terminó pasando? Que dentro de los propios templarios, lo que termina sucediendo es que las propias comunidades empiezan a perdonar gente. Y entonces cuando una comunidad perdona a una persona por ser solo halcón, entonces la otra comunidad dice, pues yo también perdono a este. Y la segunda comunidad dice, bueno, pero es que el que tú perdonaste es halcón y el que yo estoy perdonando o el que yo perdono es halcón, pero tú perdonaste un sicario. Y pues no hay un tema como para poder hacer una diferenciación, pero es un tema que tenía que ver absolutamente con ellos. Y el señalamiento que entre ellos mismos en un principio absolutamente el que era un enemigo o un adversario era templario. Entonces esa parte, y por eso voy al tema del conflicto social o de conflictividad social y de seguridad pública, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que un problema de conflictividad social, por poner un ejemplo, puede ser el vecino que estaciona su vehículo y que estorba la salida del vehículo de la persona de al lado. Si saca el coche y le pega, constituye el delito de daño en propiedad ajena y se puede decir que es un delito. ¿Por qué? Porque lo contempla el Código Penal. Si hay una persona que corta ramas, por poner un ejemplo, y cae en la casa de al lado, también podría decirlo. El 72% de los delitos los podemos generar que tienen que ver con la conflictividad social, por hacinamiento, por falta de educación, por muchas cuestiones. Y tenemos un 28% que tiene que ver realmente con cuestiones de criminalidad, como podrían ser secuestros, homicidios, robo con violencia, asalto a mano armada.
Y entonces el nuevo sistema de justicia penal lo que está buscando es que todos esos asuntos puedan ser resueltos por métodos alternativos de solución de conflictos. Si nosotros nos vamos a la cifra de Apatzingán, los comercios volvieron a abrir, los comercios tienen sus ventas y la gente puede hacerlo. Tan es así que algunas personas me han dejado saber que algunos estaban comiendo tacos a las 3 de la mañana o que estaban haciendo sus compras de Día de Reyes. Esto te habla de que no tiene que ver con un tema de un miedo a un asalto, sino que más bien el conflicto social se da cuando ya tiene que ver con diferencias en formas de pensar, ya tiene que ver con otro tipo de variables, pero la incidencia delictiva nos sigue marcando que por cada 100,000 habitantes, que es el parámetro universalmente aceptado, estamos en el lugar 25 de 32, esto es, somos el octavo más bajo en este caso. Y los que consideren en este caso que es un tema estrictamente de seguridad pública, entonces la problemática, por poner un ejemplo, en Apatzingán, en la toma del Palacio Municipal, no se debió a una cuestión de incidencia delictiva, se debió a que el Ejército colocó 6 puntos de revisión o filtros estratégicos y le quitamos la seguridad a cualquier grupo, llámese los Cristos, el Padre Goyo, la propia Policía Rural Estatal o la Fuerza, cualquier instancia local dejó de tener fuerza. ¿Por qué? Porque existía la manipulación por parte de la propia gente y no hemos generado la fortaleza, la base social en Apatzingán para que ellos puedan dar esa propia seguridad. Es un tema temporal, es un tema coyuntural y en ese sentido lo que nosotros estamos buscando es fortalecer las instituciones y cuando nosotros hayamos logrado ese punto, queda claro que sale sobrando y no necesitamos caudillos y no necesitamos a alguien que diga que va a dar la seguridad, para eso debe existir las instituciones, tampoco necesitamos áreas de periciales distintas o externas, ni comprar legitimidad o credibilidad, para eso las instancias tienen sus áreas de servicios periciales, tienen sus ministerios públicos y tienen sus CEMEFOS, eso es fortalecer las instituciones, enfrentar a un juez es fortalecer las instituciones y eso hace un año en Michoacán hubiera sido impensable. Diputada Lilia Aguilar Gil hará uso de su réplica. Tiene la palabra hasta por 3 minutos. Era un complot. Creo que la que ha cometido un problema sistémico he sido yo, porque le he hecho las preguntas para que usted escoja qué responderme y evidentemente ha hecho lo que comúnmente se conoce como dodging bullets o evitarse las duras. Y entonces yo le vuelvo a preguntar, que ojalá pueda responderme, ¿qué pasa con la Casa de Tres Marías? ¿Qué pasa con el mineral que se le ha señalado que está por ahí perdido, que se había incautado, que cerraron las fuerzas federales y que pues nadie sabe dónde está? Y le hago la pregunta del problema sistémico, señor comisionado, no por tener una diferencia conceptual, sino porque tenemos que aceptar que hay un problema sistémico en Michoacán que tiene que ver con el crimen organizado. Pero a mí me da mucho gusto lo que usted me contesta en relación a su nombramiento, porque se lo voy a leer en el momento en que lo encuentre, por supuesto, que tiene que ver con lo que usted puede hacer o no hacer en Michoacán. Y tiene que ver con la coadyuvancia, precisamente para el tema de seguridad. Y es por eso que yo le preguntaba, y se lo reitero, si usted piensa que todavía no se ha suplido o todavía no hay una fortaleza suficiente del gobernador y que si eso no es un descrédito a las autoridades locales.
La comisión, y eso está publicado en el Diario Oficial de la Federación, tendrá por objeto ejercer la coordinación de todas las autoridades federales para el restablecimiento, el orden y la seguridad del Estado de Michoacán. Insisto, usted hace un año con Carmen Aristegui dijo que usted no se iba a ir de Michoacán hasta que el orden volviera a Michoacán. Sin embargo, en el caso de Apatzingán, ha dicho que no es un problema de seguridad pública, sino un tema de conflicto social. Y entonces le vuelvo a preguntar, si ya no hay problemas de seguridad en Michoacán, ¿por qué el comisionado sigue vigente en Michoacán? Además, insistiré en el tema de la constitucionalidad. Usted me ha dicho que el que señala está obligado a aprobar. Yo lo que le diría es que hay señalamientos muy claros y además usted también lo dijo en entrevistas que de facto, y lo estoy citando, el comisionado podría opinar sobre el nombramiento del procurador y el secretario de Seguridad Pública. Y entonces yo le pregunto si esas no son atribuciones del gobernador y si eso no es anteponerse a la autoridad estatal, porque yo no veo en ningún lado, en el Diario Oficial de la Federación, que usted pueda venir e interponerse o sobreponerse a las determinaciones del Estado de Michoacán y de sus ciudadanos, que como bien dijo, por cierto, el exgobernador de mi estado, Patricio Martínez, cuando un gobernador es electo tiene la representatividad de su pueblo. Usted es un comisionado, no puede venir a suplir a los poderes del Estado. Y cierro diciéndole, todos estos cuestionamientos no tienen que ver con un problema ni personal, usted ha dicho que se tiene que vivir en Michoacán para entenderlo. Yo lo que le digo es que Michoacán, igual que Iguala, igual que el caso de Ayotzinapa, duelen y calan e indignan. Y que nosotros, específicamente su servidora, ha llamado a esta comparecencia precisamente porque estamos preocupados por los problemas de fondo y sistémicos de este país. En el momento en que hay enfrentamientos y está el dicho de tecnicismos del comisionado de que si les dieron por la espalda o no les dieron por la espalda, y entonces está en duda si hay violaciones o no a los derechos humanos, entonces evidentemente tenemos no un problema de interpretación, sino un problema sistémico, un problema de gobernabilidad y sobre todo un problema de falta de gobierno o falta de eficiencia en el gobierno. Eso, señor comisionado, es un problema sistémico, usted mismo lo dijo. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Rubén Acosta Montoya para formular la pregunta del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista. No ha lugar, diputado. Perdón, senador. Gracias, presidenta. Bueno, es claro que muchos aquí, algunos piensan que el dar explicaciones es porque uno es lambiscón o porque quiere uno estar en contra de las opiniones sin fundamento, cuando es claro es las explicaciones que se han dado aquí hoy, que en el nombramiento de un comisionado existe una legitimidad y no nada más eso, sino que su tarea es única y exclusivamente de coordinación de un canal de comunicación más adecuado para que el gobierno federal y el gobierno estatal puedan hacer su función, y esa función es clara, específica en la Constitución. Está perfectamente detallada en la Carta Magna. ¿Qué recomendaría yo a esas personas? Pues leer su marco legal, por un lado. Por el otro, pues es claro que minorías pues apuestan a polarizar. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que existe un desorden social. ¿Por qué? Porque los beneficia por una taja política, por una cuestión económica, pero no se dan cuenta que esto al único que alimenta es a la delincuencia. Es claro que hoy existe la necesidad de tener un comisionado en Michoacán, porque es claro que aún no se ha llegado al objetivo, y vuelvo a repetirlo, y no se ha llegado al objetivo porque son años de lastimar a una sociedad michoacana